Consolaba ternamente a una mujer cuyo hijo había sido golpeado por la policía.
Estoy hablando del otro gran himno del rey, No Woman No Cry. Te leemos ahora en las redes sociales. Ideas, preguntas y comentarios, acá estamos. Te cuento que aunque a Trench Town se le suele llamar el lugar de nacimiento del reggae, la dirección 56 Hall Road es claramente el lugar donde el reggae se fue a vivir. Bob, en 1975, compró esta propiedad que ahora es el Museo Bob Marley y que antes fue su hogar hasta su muerte en 1981. Si sos fan de Marley, es obvio que este museo es uno de los mejores lugares que visitar en Jamaica, no solo sobre su música, sino también sobre la cultura jamaicana. Acá nos vamos a encontrar con Emil, un experto de la historia de este lugar. Some of the important things about his life. There's bad memories as well. They play that important music. He was man, road bands, something like lots of Una de las canciones más famosas de la historia de la música fue escrita y grabada. Estoy hablando de One Republic. En esta casa también fue donde ocurrió el fallido intento de asesinato de Bob Marley en el año 1976. As if Bob Marley was again, he was not and nobody died. His manager was worse on the court. Got shot in his groin. He was rescued and carried to the hospital and taken care of and returned home safe. Unfortunately, he left by the side, went to bar and got to his pension next year, and then after that, he left England and stayed 18 months and came back to Jamaica and lived there. The one was in Australia. La casa donde vivió Bob hasta su muerte en 1981 es el lugar más famoso en toda la ciudad de Kingston. Cualquiera que visite la capital jamaiquina y no se acerque a este hermoso lugar se iría sin conocer el corazón del mundo. Seguimos en este especial a 40 años de la muerte de Bob Marley y ahora vamos a revisar Chapco, es el sello discográfico formado por el grupo de The Wailers en 1965 y cuyo nombre mencionó al apodo de Bob Marley. La central de Chapco solía estar en la casa de Bob hasta el momento de su muerte. Hoy en día su casa se convirtió en un santuario nacional y el estudio sigue funcionando en otro edificio de Kingston. Podría cerrar diciendo que acá se escribió la gloria del reggae internacional. Ahora
5021 Aida, saliendo un tema de radio, pues necesitamos refuerzos y forenses en el 163 de North Sheridan. Hay como $1.000.000. Eso parece. Jordan. Jordan, ¿por qué llamas desde la casa? ¿Cómo? La alarma de seguridad se activó. Pues ven, Shane y yo nos encargaremos. Jordan, ¿dónde estás? Dice que quizá es el dame tu teléfono. Dijiste que estaba caliente, que no tenías batería, ¿no? Tiene un plomo. Esta línea tiene estabilidad. Pero completo.
martes a las 22:40. Solo por Universal. Abrí mis ojos. Prepárate para ser testigo del futuro de Transformers. Ubicante Shell Helix Ultra Carbonator, diseñado para lograr la más alta performance del motor, con menos emisiones. El primer lubricante del mundo más real natural. Pensado en huella de carbono. Nuevo Shell Helix Ultra Carbonator. Menos emisiones, alta performance. Tú vas a la panza. Por eso si no ves algo decís, me lo comento y si algo se te complica. Está frita. Para todo lo que te duele de panza, confía en la doble acción de Bucapina, que actúa en el origen del dolor y los alimentos. Patagonia pasando a Chico, el jeep que cuida nuestras plantas nativas. Para que cuando sigas en notas, también siempre se por ellos. Y conocer el jardín de la vida que yo vas a crear con Chico. Conoce orgánicos y una causa. Más fuerza. El sistema prueba a cada miembro de la unidad de víctimas especiales. La ley de orden de nuevos episodios. Martes a las 20. Solo por Universal. Aunque la familia de la mía y Chip pueden hacer un rompecabezas. Necesitamos ustedes que somos estúpidos. Pero he trabajado bien. Porque quiero recuperar a la familia. Que definitivamente no es. ¡Sí! ¡En tu cara! Nuevos episodios. Mañana a las 21. Solo por Universal. Hola, mira esto. Me salieron por la ventana. No tengo una imagen directa, pero tengo una imagen directa en la camioneta negra. No sé si es un auto de la policía y no tengo el rostro del sujeto. Bueno, podemos usar más cámaras. Seguro le dan esta solución. Vamos a ver si encuentran. Revisan en todos lados, ¿sí? ¿De qué parte? Necesitamos una forma de salir de esta situación. ¿De qué hablas? Nolan y los agencias de policías de tercera generación deben de tener algún tipo de acuerdo. Entonces hablaste con Lloyd. Con tu papá. ¿Qué rayos aprendieron de tu tercera generación? ¿No es lo que hacen? Están pendientes de ti. Bien. Si hay algo que darles algo, no darles, no voy a darles nada. No hice nada malo. Dije la verdad. Me atacaron 4 contra 1 y me golpearon. Y luego entraron a mi casa, donde vivo, donde vive mi familia. No tenemos un caso. Ni poco. Dice que no es una persona, ni siquiera tenía eso que no sabe perfecto de quién es. La situación de la casa es muy daño la registró en una compañía falsa. Bien, pues vamos a avisarle de todo esto a mí, mientras vete a Harry en la sala. ¿Quién es? No lo sé, ¿sí? No conozco a la he visto. Nunca la he visto. Ya que todo lo recuerdo. Ella dice que no puede probar. Alguien alguna vez mencionó a Harry que dijo dónde consiguió la droga. Ya te dije todo lo que recuerdo. No puedo. Billy, sé que estás sintiendo la presión ahora. Está bien porque se nos acaba el tiempo. ¿Creen que no quiero recordar? Bueno, solo cálmate. Sí, puedes. Tengo el no sé, si es sobre museo la cabeza. No sé, pero aquí es donde luchas, ¿sí? Aquí es donde luchas.
uso de drogas con intenciones distribuidas en el medio. Ahora Kathy tiene llamadas, solicitudes de pago, conversaciones con él y también y sus redes sociales están llenas de fotos juntos, después de que conociera a Ricky. Dex no, seguramente las drogas son. Ya lo sabía, se cayó, fue para allá. Traigan. Sedán azul. Meridiano. Jay, Kevin, venimos a la casa de Nick. Hay un sedán azul recién lavado. Coincide con la descripción del auto que estuvo afuera de la casa de Aiden. Mira eso. Rolex. Oigan, oye. ¡Policía de Chicago! ¡Bien, policías detenidos! Por la lista no hay persecución a pie. El hotel oeste se ve sospechoso. Rápido, no vais a mandar una azul. ¡Quiero que lo detengan! Despacho, ¿encontrar algún auto? ¿Dónde están mis refuerzos? Ya lo perdí. Nada. 121 Eric, y es un nuevo disparo. Policía caído, una ambulancia en el calle por noreste 3. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se fue, se fue. Cállate, no lo sabes. No, no lo sabes. Se fue, se va, síguelo. No, no, te dio la costilla. ¿Puedes respirar? Estoy bien, solo perdí la conciencia. ¿Dónde estás? No te sientes. Me salió el chaleco. ¿Qué pasó? En la costilla. No debí yo. Ninguna patrulla me escuchó. No vinieron por mí. Lo siento, amigo. No importa. Está bien. Nadie me mandó a disparar por mi culpa. No es tu culpa, Kevin. Pero está bien. Me dispararon. No respondió. Se les da llamada. ¿Quién no respondió? Estoy investigando para la oficina. Ese era. Había personas inquietos en mi área. ¿Cuáles oficiales? Justo ahora todos ellos tienen una cinta rosada. Sí, por supuesto, ¿cuáles oficiales? Agencia de uno de ellos. Kevin, vamos, Kevin. No, Kevin. ¿En serio? ¿Así son las cosas? ¿Dejamos que mueran policías? Estaba arrestando a alguien. Me dispararon a un set. No pude llegar. ¡Hazte para atrás, viejo! ¿Esto te gusta? ¿Afectas a terceros? Porque dije la verdad. No voy. Solo quieres ver compañeros desengrarse. Dije que no tengo nada contra ti. ¿Es lo correcto? Ya te respondí. Déjame en paz. Déjame. No voy a dejarte en paz, cobarde. Oh, yo no, yo no. Sigues protegiendo a tu amigo el racista. Oye, cálmate, nosotros. Cálmate. ¿Estás bien? ¿Qué queremos hacer esto? El mundo policíaco está mal. ¿Crees que los oficiales quieren ir por ti arriesgando su trabajo?
seguro. Copiado. Team Providence, policía de Chicago, tenemos una orden de arresto. Ya cuidado, servicio médico. Sospechoso detenido. Un arma. Esposa lo que. Listo. Levántate. De pie. De pie. Listo. Con esto le disparaste a mi compañero. Levántate. Muévete. Camina. Lo siento. No tienes por qué disculparte. Sos todos. No estás solo. Sí, solo 10 minutos. Oye, si me quieres, ven por mí. Voy a soportarlo todo. No sé de qué me estás hablando. Pero ven por mí, no por mi unidad. Ellos son buenos, no tienen nada que ver con esto. Si me quieres, ven por mí. ¿Sabes qué?